Te doy la bienvenida a un encuentro más de Casa Bíblica Argentina. Podemos estar unidos en un encuentro online, así que espero que te sientas bien, que puedas disfrutar de la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a hablar acerca de la paz. Oramos al Señor. Acompáñame en esta oración. Padre, gracias porque podemos disfrutar de tu palabra, podemos, cada vez que leemos y nos introducimos en tu palabra, en la Biblia, en todo lo que tenés para decirnos, podemos encontrar grandes tesoros para transformar nuestras vidas. Nos encomendamos, Señor, a ti, para que puedas en este día, en este momento, en este encuentro, en esta conexión, darnos gran capacidad para entender todo lo que tenés para decirnos. Gracias, Padre. Nos sentimos dichosos, felices de poder tener un encuentro más para meditar en tu palabra. Gracias, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y vamos a hablar de la paz. Vamos a hablar de la paz y primero vamos a introducir un poquito el concepto, la definición de la palabra paz, para hablar de la paz de Dios, de la paz del Señor. Así que la paz, en principio el concepto de paz, según el diccionario, según hemos aprendido en la escuela y según lo hemos adquirido en la vida diaria, como la conocemos en nuestro entorno, en primer lugar habla de un momento. Habla de la paz como un momento. Un momento en que hay ausencia de guerra. Ese momento no se puede controlar, no lo podemos controlar, y muchas situaciones pueden de pronto, sin que lo esperemos, desencadenar una guerra o un conflicto. Son situaciones que nosotros no controlamos, simplemente sucede, y a veces ni siquiera nosotros entendemos por qué sucede. Sin embargo, en ese momento, la paz rápidamente se termina. Ese momento de paz se termina cuando empieza un conflicto. Entonces, estamos hablando de la paz como un momento, pero que es un momento incontrolable, fuera de nuestro control. También la paz la podemos ver como un acuerdo de paz. Por ejemplo, un acuerdo de paz que se firma entre países. También puede ser un acuerdo entre vecinos, entre compañeros de trabajo. Y en el trabajo puede ser algo así como: yo no te molesto, vos no me molestás a mí, y vivimos en paz. Y hacemos lo que tenemos que hacer, un acuerdo. Es decir, una especie de paz para cumplir objetivos, mientras sabemos que nos odiamos con el compañero de estudio, de escuela. Está ese tipo de paz. Que es una paz tan frágil que se termina, por ejemplo, cuando el gato de mi vecino deja sus necesidades en mi jardín. Peor si pisamos ese excremento. Y peor aún, ni hablar si lo pisamos descalzo, ¿no? Ese acuerdo se destruye, es un acuerdo frágil. Por eso, la paz basada en acuerdos son cosas que pueden romperse de un momento a otro. También la paz puede verse como un estado de ánimo, un estado de tranquilidad o calma que encontramos, por ejemplo, en algún lugar, ¿no? Un estado de ánimo que encontramos, por ejemplo, cuando vamos de picnic a un lugar con pasto verde, o vamos de pesca y encontramos, hay un lugar tranquilo, lejos del ruido, donde se respira la naturaleza. Entonces mi estado de ánimo
va acorde a ese entorno que busco para estar en paz. Pero de pronto la paz también se puede terminar ahí cuando llega más gente, cuando ocupan la parrilla de al lado, al lado del mismo lugar donde estamos nosotros, se estacionan ahí, ponen la música fuerte y se acaba la paz. Es un estado de paz interior que de un momento a otro se ve afectado por factores o cosas que nosotros no controlamos. Es un estado de ánimo afectado por el entorno. Podemos decir que la paz, según también el diccionario, solo existe cuando hay ausencia de guerra. La paz existe cuando hay ausencia de conflicto. La paz existe cuando hay ausencia de inquietud o de violencia. O sea, si hay presencia de conflicto, entonces la paz se va. La paz se opone a la guerra y al conflicto, y no pueden permanecer juntas o ambas en el mismo lugar, sino que una cosa toma el lugar de otra y una ocupa el lugar de la otra de acuerdo al momento o a la situación. O sea, es una cosa o es otra. Porque la paz y el conflicto no pueden convivir. Pero esta es la paz que nosotros entendemos según nos educaron en la sociedad y en esta cultura. Pero la paz, según Jesucristo, es otra cosa. La paz de Dios no tiene nada que ver con esta paz. Y para esto vamos a ver un versículo, un fragmento en la Biblia, en la palabra de Dios, que está en Juan 14:27, en el Evangelio de Juan 14:27, y dice lo siguiente: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. Bien, leemos que esta paz es completamente distinta a la que nos proporciona el mundo de hoy. Su naturaleza, la naturaleza de esta paz es diferente. Es contracultural porque se opone y no tiene nada que ver con la cultura. Es contrasocial porque no tiene nada que ver y se opone a la sociedad. Es totalmente diferente, ¿no? Por un lado, dice el texto, les dejo mi paz, porque esta paz la entrega Jesucristo. O sea, primero, esta paz viene de Jesucristo, viene de Dios, lo cual significa que si viene de Dios, tenemos seguridad total y completa en esta paz, porque viene de Dios. Por otro lado, dos, esta paz es propiedad de Jesucristo, es propiedad de Dios, le pertenece a Él, porque dice este versículo, les doy mi paz, es de Él. Y por otro lado, esta paz tiene que ver con la naturaleza de Dios. Viene de Él, es de su naturaleza. No es como la da el mundo, sino que es de acuerdo a lo que es Él, de acuerdo a su naturaleza, por eso Él nos deja su paz, que viene de Él mismo, ¿no? Entonces, es algo totalmente distinto y por lo cual ya vamos viendo que no tiene nada que ver con los conceptos del diccionario o lo que aprendimos en la escuela acerca de la paz. Porque la paz que nos da Dios no tiene nada que ver con la ausencia de guerras, sino
que tiene que ver con la presencia de Dios haciendo completa nuestras vidas. Tiene que ver con la presencia de Dios en nosotros. La paz de Dios tiene que ver con su presencia en nosotros en una unión que nos completa. Vamos a ver ahora con respecto a la palabra paz en la Biblia, ¿no? Porque tiene un origen esta palabra paz. Ahora, la paz de Dios en el sentido bíblico, como la vamos a ver ahora, no tiene nada que ver con la paz que hemos aprendido en el colegio, en la escuela y que nos han educado o en el diccionario, sino que tiene que ver con una cosa diferente, ¿no? En el Antiguo Pacto, la palabra paz que se utiliza en el Antiguo Pacto es de origen hebreo, y esa palabra es shalom. Seguramente muchos conocerán, ¿no?, esta palabra del hebreo shalom. Ahora, en el Nuevo Pacto, la palabra utilizada es eirene. Eirene. Shalom en el Antiguo Pacto, eirene en el Nuevo Pacto. Y estas dos palabras del hebreo y del griego, en español se traduce como paz. Pero en definitiva no se trata, ¿no?, de una cuestión idiomática. Si es en español, si es en griego, si es en hebreo u otro idioma. Sino que lo que importa es la fuente de dónde proviene esta paz, ¿no? De aquella fuente que nos completa, de esa unión entre Dios y los hombres, ¿no? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué es Dios? Por eso quiero que nos introduzcamos, ¿no?, en este tema de la unión a la fuente, ¿no? Entonces, esto es interesante porque vamos viendo que la paz tiene que ver con algo más grande. Entonces, quizás hay un problema, ¿no?, que surge justamente cuando nos cuesta entender la paz de Dios. Nos cuesta entender porque la paz que nos han enseñado está muy lejos de la idea de un Dios soberano, de la naturaleza de un Dios soberano, ¿no? Y con respecto a las palabras del griego y del hebreo, por ejemplo, la palabra shalom proviene de esa palabra hebrea que significa todo, significa completo, habla de integridad. También se refiere a estabilidad, también se refiere a plenitud, también se refiere a armonía. Tiene todo un sentido de completo bienestar y seguridad. Es distinto, ¿no? Se va notando. Y la palabra griega, eirene, proviene de la palabra unir. Y refiere también a armonía, refiere también a orden, refiere también a prosperidad. Y es justamente la palabra utilizada en Juan 14:27, cuando Jesucristo dice: mi paz les dejo, les doy mi paz. Y la paz, según Dios, tiene un sentido más completo y profundo, ¿no? Tiene este sentido del que estamos hablando, de completo bienestar y seguridad. Y no tenemos tiempo aquí para hablar de la riqueza de esta palabra, pero yo creo que ya nos vamos dando cuenta, que se dan cuenta del significado según Dios y el por qué Dios instituyó la paz entre sus hijos, entre cada uno de sus hijos. Avancemos, ¿no? Avancemos en esto. La paz tiene que ver con la naturaleza de Dios. La paz tiene que ver con la naturaleza de Dios. Es Él quien la da
porque es de su propiedad. Él es el propietario de la paz. Entonces, no tiene nada que ver con un momento incontrolable, sino que la paz habla de que Dios está en control. Tampoco tiene que ver, nada que ver, con un acuerdo frágil, porque nadie puede derribar algo que está establecido por Dios. Tampoco no tiene nada que ver con un estado de ánimo afectado por el entorno, sino que es algo que no puede ser conmovido. Hablando de cosas opuestas a lo que hablamos al principio, a lo que establecimos de acuerdo al diccionario. Y desde la presencia de Dios, ¿y quién es Dios para nosotros y para el ser humano? También podemos decir que la paz y el conflicto pueden convivir. Es totalmente distinto. Porque cuando Dios otorga su paz, los conflictos pueden venir. Pero esto no va a afectar lo que Dios ha establecido. Nada puede conmover algo que viene de Dios porque Él es inconmovible. Nada ni nadie puede conmover algo que viene de Dios porque Él es inconmovible. Por esto podemos entender párrafos de la Biblia como este que sigue en Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7. Dice lo siguiente: alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Que todos se den cuenta que ustedes son amables. El Señor viene pronto. No se angustien por nada. Más bien oren. Pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Y la paz de Dios y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Es difícil comprender, como dice este fragmento, es difícil comprender. ¿Por qué es difícil comprender? Porque estamos empapados, por estar empapados de la cultura de este siglo. Hasta nos puede llegar a doler la cabeza hacer el esfuerzo, ¿no?, de comprenderlo y de darle la razón a Dios. Pero tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacer ese esfuerzo. De hecho, la Biblia dice que debemos renovar nuestro entendimiento. En Romanos 12:2 dice, debemos renovar nuestro entendimiento de acuerdo a lo que Dios estableció. O sea que es un trabajo y un ejercicio. Una renovación es un verbo, renovar nuestro entendimiento. Dios estableció la paz. Y porque Dios la estableció, también es de naturaleza espiritual. Viene de Dios, porque proviene de Él, pero además tiene que ver con el carácter de Dios. Es espiritual y tiene que ver con lo que Dios es y con su carácter. Dice la Biblia que es fruto del Espíritu. Significa que es un resultado espiritual. Y esto lo podemos leer en Gálatas 5:22, que dice, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, porque en definitiva
Esta paz es la que Dios nos da, la que Él nos da, porque viene de Él, porque es espiritual. Viene de su entendimiento, de la mente de Cristo, porque tiene que ver con todo lo que Dios es y lo que quiere darnos al estar unidos, anclados en Él. Dios es el Señor de la paz. Dice la Biblia que Él es el príncipe de paz. Y en Efesios 2:14 dice que Él es nuestra paz. Él es la causa de la unión de todos los que creen en Él. Paz es esa unión a través de los que creen en Él, que destruyó toda barrera de separación y abolió las enemistades. Su mensaje también es el Evangelio de la paz. Es parte de su mensaje, de sus buenas nuevas. Su camino es un camino de paz. Su reino es un reino de paz. Y todo lo que Él es, todo lo que Él nos puede brindar a través de la paz que Él nos da, proviene de su naturaleza. Dios es nuestra paz. Con esto que venimos diciendo, vamos lógicamente al siguiente punto, al siguiente título, que es: la paz es vivir unidos a Dios. La paz es vivir unidos a Dios. Todo esto que venimos hablando desemboca en esto. La única forma de tener paz para con Dios, de reconciliarnos con Dios, de estar en Dios, es a través de la unión en Jesucristo. Dice Romanos 5, 1 al 3, justificados, o sea, declarados justos, salvos, ¿no? Por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz. Por creer, tenemos paz con Dios. Paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo, justificados por creer en Él, tenemos paz para con Dios. Nos unimos a Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por la fe, por creer, por causa de Jesucristo, accedemos, ¿no?, a esta unión, a este regalo en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora ya vivimos en paz, ya nos gloriamos en la esperanza de Dios, y no solo esto, sino que a través de tener paz y vivir en paz, también nos gloriamos en las tribulaciones. La paz convive con las tribulaciones, pero nos gloriamos en esas tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, tenemos paz. Y esta paz puede convivir con las tribulaciones porque la paz es la unión con Dios. Ya nada nos puede separar de Dios, ya nada nos puede separar de su paz. Nada nos puede separar de una vida completa y plena en Él. ¿Viene la tribulación? Sí, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque paz es vivir en armonía con Dios. Es una condición que nadie te puede sacar. En cambio, las tribulaciones son contextos o situaciones
que no cambian nuestra identidad, no cambian esa identidad. Puede haber conflictos a lo largo de nuestras vidas, pero las situaciones pasan. Son accesorias a un contexto social, cultural, o sea cual sea el contexto o el origen. Pero eso no cambia quiénes somos desde el punto de vista eterno, anclados en Dios, ¿no? Por eso la paz en nosotros es el resultado de la salvación, de la justificación, que significa que fuimos declarados justos para la salvación, de la unión con Cristo. La paz es el resultado de la unión con Cristo. Es volver a un estado para el cual fuimos creados, en un estado de paz, de unión, de integralidad, un estado íntegro en Dios. Es la restauración de nuestras vidas a un plan según Dios lo había pensado en un principio. Es nuestro regreso a la plenitud. Paz. Plenitud. Jesús restauró el camino hacia la total plenitud, hacia una relación entre hombre y Dios, entre Dios y las personas, haciendo la paz, mediante la sangre derramada mientras colgaba, ¿no?, en esa maldita cruz. Colosenses capítulo 1, versos 19 y 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, en él, en Cristo, en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar, unir, hacer la paz por él, en él, hacer la paz, reconciliar en él todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por esto podemos ver, justamente por esto podemos ver con claridad que la paz no tiene nada que ver con un momento incontrolable. Repitiendo lo que decíamos al principio también, ¿no? La paz no tiene nada que ver con un momento incontrolable, sino que la paz habla de que Dios está en control. No tiene nada que ver la paz con un acuerdo frágil, porque nadie puede derribar algo establecido por Dios. La paz no tiene nada que ver con un estado de ánimo afectado por el entorno, sino que es algo que no puede ser conmovido. La paz que Dios te da no tiene nada que ver con la paz que te ofrece el entorno, la sociedad y el mundo en el que vivimos en la actualidad. La paz y el conflicto pueden convivir, porque cuando Dios otorga su paz, los conflictos pueden venir. Pero estos conflictos no te van a afectar, no van a afectar lo que Dios ha establecido para tu vida en sus eternos propósitos. La paz pasajera de esta tierra no tiene nada que ver con la paz eterna, la que viene de Dios, la que existía desde siempre, antes que existiéramos nosotros y todo lo creado, la armonía completa. ¿Tenemos que trabajar para esta paz? Por supuesto que sí. Tenemos que trabajar para esta paz. Porque ahora es una gran responsabilidad permanecer en esa paz que habla de unidad, en esa paz que habla de unir todas las cosas por Jesucristo. En esa paz
debemos vivirla constantemente, perfeccionándola, debemos trabajar constantemente, como nuestra forma de vida. Debemos vivir en esa paz, perfeccionarla constantemente en nuestra forma de vida. Y este entendimiento, esto que les estoy diciendo, esto que es sabiduría de Dios, es lo que nos permite lograr, saber, conocer, meditar en esto. Permite que logremos trabajar responsablemente sobre esta paz. Por eso debemos hablarlo, inculcarlo en nuestro diario vivir, volver a pensarlo, repensarlo, trabajarlo, y todos los días, ¿no? Ser responsable constantemente trabajando en pos de esta paz. Entonces, en este diario vivir, paz es Dios en mi vida. Yo soy responsable de trabajar. Dios en mi vida. Paz es Dios en mi vida. Paz es Dios en mi vida. Segunda de Corintios 13:11 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, trabajen en esto, ¿no? Tengan consuelo, trabajen en la consolación, consólense, sed de un mismo sentir, claro, habla de unión, la paz es unirse, perfeccionarse, tener un mismo sentir, y viví en paz, vivan en paz, vivamos en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Efesios capítulo 4, versos 3 y 4 dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. La unidad entre todos nosotros. La vida en unidad se trabaja arduamente. Es un vínculo logrado por Jesucristo, ¿no? Al unirnos. Ahora, nosotros debemos trabajar, lograr diariamente, fomentar esa paz en nosotros y en nuestro entorno, la armonía completa, la vida plena en Jesús. Somos uno, afirmados en Dios e inseparables de Él. Así que viví y trabajá la paz, la que Dios te da, que no tiene nada que ver con la que el mundo te ofrece, ¿no? Así que prepárate para cada conflicto, prepárate para cada situación problemática, prepárate para cada guerra, prepárate para cada tribulación y aflicción, para cuando venga la tribulación, venga los problemas, las situaciones, venga la aflicción, cuando venga poder decirle: te conozco. Aflicción, tribulación, guerra, te conozco. Sé que me vas a inquietar, pero vas a pasar. Sos pasajera, es un momento pasajero, pero yo voy a seguir siempre firme en Cristo. Me vas a inquietar, aflicción, guerra, tribulación, me vas a inquietar, pero vas a pasar. Pero yo seguiré firme en Cristo, seguiré firme en paz, en Dios. Vengan tribulaciones cuantas veces quieran, van a pasar y no me van a derribar. Vivo en la paz. Paz es Dios en mi vida.
Hoy gana nuevamente Dios. Hoy salimos nuevamente victoriosos. Hoy triunfamos. Espero que puedas vivir esta semana en paz. Trabajar por esa paz. Padre, oramos, te pedimos ayuda para que en nuestro esfuerzo diario tú puedas trabajar en nosotros, en nuestro entendimiento, trayendo a memoria cada palabra, cada versículo bíblico, cada enseñanza para trabajarla con entendimiento y salir a ganar la batalla. Ayúdanos, Padre, a vivir en esta armonía completa y total en unión contigo, que es la paz, un vínculo perfecto y espiritual, que podamos entenderlo, que podamos convivir con las aflicciones y las tribulaciones que son pasajeras y que sabemos que no van a afectar lo que somos, quiénes somos y nuestra identidad. Nos ponemos en tus manos, que cada uno de los que está escuchando este mensaje pueda entenderlo, vivir en completa paz, armonía y unión contigo, aferrado a ti, y que cada uno pueda tener herramientas en su mente, en sus recuerdos, de todo lo que hablamos hoy en este momento. Que salgan victoriosos el lunes, el martes, el miércoles, durante la semana, en toda situación. Gracias, Padre, por todo. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Dios siga bendiciendo grandemente tu vida. Ponete en las manos de Dios. Viví la paz de Dios. Viví la paz en Dios. Dios es paz. Dios es tu vida. La paz está en vos. Hasta la próxima.